siendo uno de los riesgos comerciales. Ok. La otra que es el riesgo... ¿Ah? A ver, cuénteme un poquito el riesgo. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo? Bueno, lo que nosotros conversábamos es el tema de que, por ejemplo, que llegue una nueva tienda con mejores precios, con mayor variedad de productos y le pueda hacer caer las ventas. Ok. ¿Y cómo podríamos definir ese riesgo? ¿De entrada de un nuevo competidor, profesor? Ya, perfecto. Entrada de un nuevo competidor al mercado. Entrada de un competidor, no sé, un nuevo competidor importante. ¿Se fijan o no? Sí, importante, y al ser importante vienen siendo muy agresivos con los precios. Claro, y que nos puede afectar el market share por producto de una estrategia que traiga, etcétera. ¿Se entiende? Eso es lo que quiero que vean. Ya, perfecto. ¿Ya? Eso, súper. Eso, y efectivamente, eso es un riesgo comercial que lo podríamos definir técnicamente como riesgo de mercado. Así es. Riesgo de mercado, ya, perfecto. Riesgo de ¿Ya? mercado. Que es un riesgo comercial. Y puede ser por diferentes motivos. Ahí vamos a ir viendo los otros. Siga nomás. Riesgo financiero, por favor. Ya, en el riesgo financiero tenemos, lo hicimos como de una pyme, que vendría siendo la liquidez, ¿Ya? que sería, no sé, porque solicitan créditos y no tienen el dinero suficiente para cubrir el pago de sus compromisos. Ok, entonces, ¿el riesgo cuál es? No poder cumplir con su compromiso, profesor. Esa es una consecuencia. Ah, ya. O sea, el riesgo es pedir un crédito a una tasa de interés elevada, quizás. Ese sería el riesgo. El riesgo de liquidez. Riesgo de No, liquidez. el riesgo es de falta de liquidez. Falta de liquidez, ya, perfecto. Tener falta de liquidez, pero habría que ver alguna causa, ¿se fijan o no? El ¿Dieron algún sobreendeudamiento, ejemplo? Por ¿Ah? las ventas. el endeudamiento excesivo. Ya, podría ser ese un riesgo, sí, endeudamiento excesivo, ese es un riesgo, y es financiero. Endeudamiento excesivo. Y eso me trae como consecuencia falta de liquidez, no cumplo con los compromisos. ¿Lo ven? Sí. Sí. Acuérdense que todo el curso, a todos les digo, ustedes están sentados en el escritorio de una evaluadora o evaluador de proyectos, no de gestores de proyectos. ¿Ok? Ya, vamos al operacional. En el operacional lo hicimos con respecto a la salud pública, que vendría siendo una falta de capacitación a los funcionarios, puede provocar una mala atención al usuario. Perfecto. Y entonces, ¿el riesgo cuál es? Los errores humanos. ¿Ya? El riesgo, o sea, es una consecuencia de los errores. El riesgo es la falta de capacitación, Ah, sí. que me conlleva un problema operacional, A un donde problema. pueden haber errores técnicos humanos en lo clínico, ¿se fija? Falta de capacitación, no tener un plan de capacitación. ¿Y cómo mitigo eso? Capacitando al personal. Ya, esa es la acción, pero desde el punto de vista del proyecto, yo podría revisar el proyecto y ver si tienen algún plan de capacitación. Un plan. ¿Se fija? O podría observar que se necesita un plan de capacitación porque evidencia un riesgo operacional. ¿Lo ve? Uh-huh. Sí. Ok. Sigamos nomás. Vamos al económico. Los riesgos económicos vendrían siendo, por ejemplo, efectos de la guerra con Irán versus Estados Unidos, que ha generado en Chile un alza importante en el combustible.
Eso vendría siendo un riesgo económico, yo creo que básicamente para todo lo que sea grandes empresas y pymes. Ok, ¿qué piensa el grupo? ¿Debatieron ese tema? Sí, lo conversamos. Sí. Profe, el riesgo económico en este caso, bueno, lo estábamos pensando, lo que pasa es que, le voy a hacer un comentario, nos cuesta ponernos en el papel del evaluador. Entonces yo creo que ahí, eso, por los comentarios que nos está dando usted, nos costó ponernos en ese papel, ¿ya? Pero viendo este tema del riesgo económico, el efecto efectivamente de la guerra, lo que creemos que esto genera efectivamente una combustible, pero el riesgo económico es tener un mayor costo de me imagino que vamos a tener que encarecer los servicios y productos que vendamos. Yo creo que ese podría ser un riesgo económico, ¿no? Ya. Mira, justamente por eso hago esta actividad cuando veo los riesgos. Porque yo sé que ustedes, los que no han trabajado nunca en evaluación de proyectos o no han estado participando en comité, etcétera, es muy difícil ponerse en el lugar. Por eso siempre les digo, colóquense en el lugar del evaluador. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener otra mirada, tiene que estar al frente. ¿Se fija, no? Sí. Algo que todavía no opera. No ha operado el proyecto y tengo que estarlo mirando. Para poder ver esto y ver efectivamente la habilidad. Y efectivamente cuesta, hay que desarrollarlo, es un proceso. Pero me interesa que se queden con esta visión. El tema de la guerra claramente conlleva varios riesgos, pero uno de ellos es el económico. Producto que a raíz del alza de los combustibles podría haber varias consecuencias económicas. Inflación, por ejemplo. Eso podría traer desaceleramiento o constricción de la demanda. Podría traer también ¿cómo se llama? Una crisis de confianza desde el punto de vista económico. ¿Me fijan o no? Entonces, a lo mejor yo digo, ¿es el momento de hacer el proyecto? ¿O esperemos que esto pase un poco? Porque además no sabemos cuánto va a durar. ¿Se fijan o no? Porque hay un riesgo económico. Tiene consecuencias financieras, pero también económicas. Me va a subir los costos, pero también me va a traer todo lo otro. ¿Se fijan o no? Con eso lleva a la recesión económica. Exactamente. Por eso les decía que hay riesgos que están muy concatenados unos con otros. Tienen causa-efecto, pero van ahí. Son subyacentes algunos y otros son directos. Riesgo temporal. Perdón. En el riesgo temporal nos basamos en las constructoras y vimos, por ejemplo, la mala planificación del proyecto en tiempo de ejecuciones. Por ejemplo, la constructora dice que el proyecto se va a demorar 3 años y al final lo entregan en 5 años. Perfecto, súper bien, muy bien, efectivamente. Y ahí podría ocupar a un experto que me revise la parte técnica de la construcción para ver si efectivamente lo que dice el proyecto es lo que un experto ajeno al proyecto puede dar, visar de que efectivamente se va a dar. ¿Se fija, no? Pasó con el Costanera Center, de hecho. Ahí hubo un tema no menor en la construcción del Costanera Center, por ejemplo. ¿Ya? Súper. Perfecto, Grupo 1. Muchas gracias. Los felicito. Bien, profe, buen gracias. trabajo. Muy Gracias. bien. Grupo 2. Sí, acá estamos. Acá, profe. Camila, ¿quién más? ¿Loreto? Loreto. ¿Ya? ¿Van a presentar algo? ¿Van a presentar algo o van a conversarlo? Lo vamos a conversar, profesor. Súper. Perfecto. ¿Riesgo comercial? Ya, en el riesgo comercial pusimos como el caso, el escándalo financiero del caso La Polar. Ya. Porque perdió la confianza de sus clientes tras ese escándalo financiero, lo que afectó directamente a sus ventas. Perfecto. ¿Cuál es el riesgo? ¿La desconfianza del cliente? ¿El efecto directamente en sus ventas puede ser, profe? ¿Pero cuál es el riesgo? Ahí hay 2 riesgos, riesgo comercial y financiero.
¿Cuál es la amenaza que me llega? Ay, lo perdí. Están ahí, tangencial también, pero quiero que vean el riesgo y la sala completa, el curso completo. ¿Que vea afecte eso. directamente a las ventas de la tienda, profe? ¿Puede ser Buen como ejemplo. A ver, una crisis financiera afectó, ustedes lo dijeron de otra forma, pero afectó la confianza, que está perfecto, en los clientes, y eso bajó las ventas. Perfecto. ¿Cuál es el riesgo? Que es algo re importante, que hoy día las empresas lo gestionan mucho este riesgo, ¿eh? Mucho. Inclusive empresas pequeñas, chicas, también lo hacen, pero las grandes corporaciones hoy día están muy preocupadas de esto. ¿No? ¿Alguien de otro grupo que quiera aportar cómo se puede llamar ese riesgo? la pérdida de confianza, Riesgo- ¿no, profe? Pérdida de riesgo confianza. ¿Alguien dijo compliance. algo? Riesgo Ya, compliance hoy día. Real. tiene que ver justamente, tiene que ver con el compliance. A ver, desarrollelo. Me tuve que cambiar al teléfono, pero después me tengo que trasladar de lugar. Pero el compliance Ya. hoy día tiene que ver con que efectivamente lo que ocurrió ahí es que el no entregar la información fidedigna y el falsear los datos generó que efectivamente puso en riesgo a la compañía, producto que efectivamente no hubo una revisión exhaustiva de los procesos internos de Contraloría de esa compañía. Exacto. Para que se entienda, el compliance tiene que ver con cumplir en tiempo y forma, los procesos, tanto desde el punto de vista legal, operacional y normativo. Y eso tiene que ver, Exacto. en este caso que ustedes están dando ejemplo, tiene que ver con algo que se llama riesgo reputacional. ¿Por qué? Porque cuando perdemos nuestra reputación como compañía, ponemos en riesgo la relación comercial y nuestra credibilidad. Y sobre eso, las organizaciones que no tienen fines de lucro es lo que más gestionan. Su confianza, su credibilidad. ¿Se entiende? Súper, muy buen ejemplo. ¿Eh? Muy bueno. Vamos al riesgo financiero, por favor. Grupo 2. El financiero también tenemos el caso La Polar por las grandes pérdidas económicas que tuvieron y por la mala gestión financiera. Sí. Ok, pero ¿cuál es el riesgo? Porque tenemos que definir el riesgo. Me explico. Si yo voy a cruzar un semáforo en rojo, hay un riesgo. ¿Se explica o no? Hay una amenaza. ¿Cuál es la amenaza en ese caso? Afectó las finanzas y el valor en el mercado porque como eran cosas falsas, al final tuvieron que hacer como venta de remate con las cosas, con todo lo que ocurrió. Pero ¿cuál era la amenaza financiera? La pérdida del cliente y la desconfianza en el mercado, profe, ¿puede ser? Es financiero. Sí, como riesgo financiero. ¿Quién alguien que más del grupo? ¿O alguien del curso? En ese ejemplo, ¿cuál es el riesgo financiero? Hay uno que quizá puede ser, pero es la baja en las acciones. Esa es una empresa que casi terminó en default producto de que su baja de acciones en la pérdida de la reputación le generó un daño financiero enorme. Tanto así que hasta el día de hoy hay, por ejemplo, las ISAPRE, que eran parte de ese paquete, tenían un paquete accionario importante, la Polar, se vieron afectadas en su patrimonio. Exacto. Sí, claro. Un Ahí tenemos el riesgo alto. financiero. Exacto. Exacto. ¿Se fijan o no? Por eso es importante entender las consecuencias y el riesgo. ¿Ok? En ese caso es muy bueno porque efectivamente la gestión dolosa
que hubo, al tiro le hice, la gestión dolosa que hubo en términos de información tuvo consecuencias del punto de vista del valor de la compañía, valor económico, del valor de sus acciones. Eso le trajo consecuencias a los accionistas y además, desde el punto de vista comercial, con los clientes. Entonces, si se dan cuenta, se ve afectado todo, el sistema se ve afectado. ¿Se fijan? Y por eso que hay riesgos que están muy unidos, ¿cómo se llama? Están en la tangente porque son causas de uno para efectos de otro. ¿Ok? Eso es lo importante de entender. Elizabeth, parece que pidió la palabra. Sí, profe, bueno, el tema de la Polar, creo que si no me equivoco, en su momento, igual ellos hicieron como una reprogramación de los créditos sin autorización, ¿o no? Sí, efectivamente, una... Y bueno, y eso otorgó, o sea, ellos otorgaron crédito a clientes y claramente ellos no pudieron pagar. No solo eso, es más profundo que eso, porque ellos hacían reprogramaciones con clientes para poder, de alguna manera, afectar los estados financieros. Con lo que hicieron fue mover las cuentas, el estado de las cuentas, para poder tener un impacto en los estados financieros, ¿ok? Y mostrar otro resultado de la compañía. Eso lo estoy resumiendo, ¿ok? Estoy resumiendo. Pero está perfecto. Grupo 2, riesgo operacional. En operacional, nosotros seleccionamos el ejemplo de LATAM Airlines, que enfrentó problemas operacionales durante la pandemia con cancelaciones y reestructuración de ese funcionamiento. Perfecto. Ok. ¿Cuál era el riesgo de LATAM? Puede ser falla en procesos internos de la empresa, profe, ya sea por errores humanos, problemas en gestión y por la interrupción en la operación. Exacto. Ya, ahí hay unas consecuencias. Pero había un riesgo latente, no solo en LATAM, en general en la industria aérea, de transporte aéreo, producto de que estábamos confinados, por lo tanto la demanda era muy baja. ¿Ok? Exacto. Entonces, ¿cuál era el riesgo latente de LATAM? ¿Lo ven? Porque ustedes lo mencionaron recién, pero quiero que lo veamos. ¿No? Son como los factores externos, profe, como la crisis sanitaria que había en ese momento. ¿Ya? Sanitaria y económica. Ok. Lo que quiero que se den cuenta es lo siguiente. LATAM Airlines, como varias otras compañías, tenían un riesgo de caer en default, en insolvencia, de no poder cumplir con sus, ¿cómo se llama? Con sus compromisos financieros, producto que la demanda estaba caída. Y los proyectos de compra de aviones son proyectos de muy largo plazo, pero son proyectos de magnitudes altas. Entonces, como estaba la demanda caída a nivel mundial, a la LATAM Airlines, obviamente, y otras compañías, no iban a poder cumplir. Y de hecho, en Estados Unidos, LATAM se declara en default para Estados Unidos, ya que Estados Unidos tiene un paquete de medidas para poder mantener a flote la industria. ¿Se fijan? Hay un riesgo operacional, efectivamente, y hay un riesgo financiero y un riesgo económico, producto de la pandemia. El riesgo fue la pandemia. La amenaza fue la pandemia con la caída de la demanda. ¿Ok?
No sé si queda claro para todo el curso. Si alguien Sí, quiere profe. comentarlo, agregar algo. ¿No? Ok. Todo claro. Riesgo, ¿cuál nos falta? Riesgo temporal. Temporal. Vamos. Solo un detalle, profesor. Alejandro. ¿Aló, profesor? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo comentar algo? Sí, sí, por supuesto. Sí, no, lo que digo es que yo creo que ahí ese riesgo es un riesgo que está por sobre los riesgos apuntados. Yo creo que ese es un riesgo como, no sé si aplicará, pero riesgo que está más bien en la naturaleza. Es como cuando ocurre un terremoto, que no tan solo impacta en uno de los riesgos, sino que en varios riesgos. Porque finalmente esto está por sobre lo financiero, económico, y por sobre lo comercial y por sobre lo temporal. Esto es una catástrofe. Y eso también es parte de un riesgo cuando efectivamente en el proyecto uno no calcula que hay un terremoto, por ejemplo, y esto es algo que impacta en el proyecto de forma catastrófica, como la pandemia en el caso del AN, que le afectó en todos los riesgos. Yo creo que había que apuntar ese riesgo como riesgo que está en la naturaleza, esos riesgos que no tienen control en ninguna parte. Es mi aporte, profesor. Muy bueno el aporte, Alejandro. Efectivamente, y cuando nos afecta a todos, son riesgos sistémicos. Y prueba está que, si usted analiza hoy día la guerra de Irán, ¿no es cierto?, se está convirtiendo efectivamente en un riesgo catastrófico sistémico, porque nos va a afectar en todo. Tanto así que lo más probable, en el corto plazo por lo menos, que va a haber una afectación económica y en términos de proyectos también. ¿Por qué? Porque va a haber que tener una visión más conservadora de la gestión. Y además de planes de contingencia. Dicho eso, Alejandro, con lo que usted trae, que es muy bueno, este como riesgo natural que usted le llama, son riesgos que salen en general de la magnitud normal, que además tienen consecuencias que están relacionadas o interrelacionadas, son sistémicas, y son riesgos que muchas veces, no sé si lo conté acá, pero no se toman en cuenta inclusive a veces en matrices de riesgo. Hay una empresa de la área financiera, no sé si lo conté acá, pero hay una empresa de la área financiera chilena que tuve contacto con el gerente de riesgo de ellos, el gerente operacional de ellos. Y ellos tenían en el año 2017 en planificación estratégica, pusieron dentro de la matriz una cápita de pandemia. Y cuando llega la pandemia les fue bastante más fácil, entre comillas fácil, no sé si la palabra es esa, pero pudieron navegar de mejor forma en gestión para poder, porque había en el presupuesto ítems que habían dejado en caso de pandemia para poder dejar recursos libres para poder gestionar. ¿Se fijan? Entonces, claro, y eso es lo que necesito que miren ustedes, como evaluadores de proyectos que tengan esta mirada sistémica de mirar esto que usted trae. Un riesgo natural, están los 5 riesgos que son los principales, cómo me pegan en el sistema. ¿Se fijan? Y que están muy unidos algunos. ¿Ok? Muchas gracias, Alejandro. Grupo número 2, muchas gracias por sus ejemplos, muy buenos ejemplos, muy buen trabajo, los felicito. ¿Ok? Grupo 3. Acá, profesor. ¿Van a proyectar algo o van a conversar? Yo proyecto, profe. ¿Usted proyecta? Ya, súper. Déjenme un segundo, lo coloco como... Listo, convertido en presentador. David. Ajá. Proyecto nuevo. Ya, ahí está. Me cuentan si se ve. Está cargando. Sí, ahí está. Ya, perfecto. Ahí Comienzo está. yo, profe, y después dejo a mis compañeros porque en el grupo la experiencia que ellos tenían fue muy buena, de verdad. Primero hicimos lluvia de ideas, brainstorming, aunque se ve ordenado, pero fuimos primero preguntándonos entre cada uno qué conocían,
y digo esto a mis compañeros porque ellos conocían muy bien estos riesgos. Creo que los que trabajan en minería, en hotelería, trabajan muchísimo con el riesgo. Entonces dieron ejemplos muy, muy cotidianos. Para los ejemplos después nos ordenamos más y se ve así. Ahí quedó con el orden para entenderlo con cuál es el riesgo en cada uno de los tipos de riesgo, que son los 5, que es la definición de ese tipo de riesgo, y luego el ejemplo. Entonces voy a contar los primeros y después dejo a mis compañeros que son los más secos en esto. En comerciales pensamos en cambios de la demanda. Alejandro hablaba mucho de lo que pasa con las personas. Por eso lo pusimos con esas palabras, gustos y preferencias. Y el ejemplo que conversamos era el de la moda. La moda a veces es, no sé, está de moda este tipo de polera, lo compran todos, pero por una película o por algo muy rápido, quienes consumen mucha moda muy seguido, pueden cambiar de marca y pueden comprar el mismo tipo de polera, pero otra marca, otro color, etcétera. Eso puede ser muy volátil, y si yo estoy en ese negocio, es un riesgo comercial que es alto para mí, que vendo moda, por ejemplo. Lo pensamos desde esa manera, ¿cierto? En otros rubros es más estable, pero ahí lo pensamos así. En los riesgos financieros, igual que lo que dijo Daisy, si no me equivoco, pensamos en lo mismo que le ocurre a los emprendimientos, o a las empresas que comienzan, ¿cierto? La falta de la liquidez, que Alejandro también nos decía, el famoso flujo de caja, que es insuficiente. Muchas empresas no manejan bien al inicio el tema de la contabilidad, de sus finanzas y sobre todo lo que va pasando diario. Recibo, pago y pago, sobre todo si trabajo con gente, cumplo con todas las obligaciones, luego me gasto lo que gano para mí y nunca lo declaro como un retiro, y nada cuadra al final. De hecho, se junta esta nube en muchas empresas que es lo que debería tener y no lo tengo realmente en efectivo, porque lo he ido sacando porque soy el dueño de la empresa. Eso ocurre muchísimo. Entonces lo pusimos como un ejemplo de falta de liquidez, que el problema más grande es que afecta para poder pagar mis compromisos, los compromisos a corto plazo, estas deudas. Y ahí dejo a mis compañeros porque éramos 4, vienen riesgos operacionales, que justo cuando estábamos trabajando me llamaron a mí de la empresa por un incendio, por un riesgo operacional, los dejé botados literalmente, y ellos siguieron, volví, tenían todo terminado. Yo solo armé lo que venía, así que creo que funcionamos bien ahí con los riesgos también. Así que ahí los chicos nos quedan 3 más, cada uno va a decir uno, el riesgo operacional, el económico y el temporal. Ahí los dejo. El riesgo, a ver, el riesgo comercial que ustedes traen, variaciones en los gustos, preferencias de los clientes, efectivamente la moda es, sin duda, tiene una connotación emocional, y efectivamente es un riesgo frente a la demanda. O sea, está muy bien definido, y es mucho más fuerte de lo que uno piensa, y los que trabajan en retail, en ropa, eso lo conocen muy bien y lo gestionan este riesgo. El riesgo financiero, flujo de cajas insuficiente, es un riesgo latente y es en control de gestión, en la especialización de control de gestión, nosotros decimos que el flujo de caja insuficiente es el motor, es el corazón de la empresa. Porque usted puede tener cerebro y el cerebro le saca la idea de toma de decisión, todo. Pero si su corazón falla, no hay vida. Y si su flujo de caja falla, no hay vida de la organización. Porque no tenemos cómo en el corto plazo cumplir con nuestros compromisos. No podemos crecer, no podemos operar, es la muerte. Y en los estudios académicos que hay sobre flujo de caja, es una de las principales causas de default de las empresas. ¿Se fijan? La principal es el manejo del flujo de caja. Así que muy bueno, efectivamente. Vamos. Profesor, y ahí hay un detalle para llegar en ese ítems, que yo creo que hoy día le afecta a muchas pymes, es cuando tienen convenios con el Estado, y hoy día el Estado es un pésimo pagador, y el flujo de caja se ve completamente complicado cuando los pagos son a 90 o 120 días, que es incalculable. El factoring hace un tremendo negocio con las facturas, pero se lleva una parte importante de la utilidad. Entonces, finalmente, el flujo de caja se ve alterado producto de que las cuentas por cobrar no fueron calculadas en un proyecto. En un proyecto es importante saber a qué plazo voy a vender. Me sumo a eso. Conozco el tema en la industria de la salud. Existe una ley hoy día de pago de factura a 30 días y que el Estado se tiene que hacer cargo de eso como parte de la normativa. Pero la verdad que el bypass está en no sacar la orden de compra. ¿Por qué? Porque no tengo presupuesto, por una serie de razones técnicas, que con eso es mi escudo
desde el punto de vista de al no emitir para que el curso lo entienda, al no emitir la orden de compra, el proveedor no tiene cómo generar la factura. Exacto, por lo tanto, no hay el match. Exactamente, puedo mantener esa orden de compra 30, 60, hasta 180 días, no voy a dar el nombre de una organización del Estado que tuvo que hacer un finiquito especial por ese tema, por lo tanto, para que no suene mal, se realiza una gestión totalmente que se sale de los cánones normales de la legislación y desde lo que busca esta ley del pago de 30 días. Y cuando esto no es con el Estado y es con particulares, ¿para qué decir? Sí. Entonces es un temazo, sí, absolutamente. Ahí se tiene que aplicar la jurisprudencia, la experiencia hacia la ley y los fallos de los jueces y revisar el cómo se va a interpretar en esos casos. Y es un tema porque muchas veces no se lo, en tema, se los voy a, bueno, usted que es abogado lo sabe, el demandar al Estado, el Estado por ley tiene que ir a todas las instancias, hasta la Suprema e inclusive al Tribunal Constitucional. Por lo tanto, desde el punto de vista de un gestor de negocios que dice voy a demandar al Estado porque no me ha pagado, me puedo demorar 6 años, corríjame, o más tal vez, en cobrar eso. ¿Se fija? Entonces, con eso ya caí en default si es que no tengo espalda. Lógico. Entonces, volvemos a la cátedra de evaluación de proyecto. Cuando yo veo eso en el proyecto, tengo que entrar a ese riesgo y ver qué es lo que se puede gestionar desde el punto de vista del evaluador para que eso no suceda si es que hubiese información, no estuviera toda la información completa o quienes van a gestionar el proyecto no lo han visto. ¿Se fijan? Ese es el tema. Súper, vamos, sigamos nomás. Sí, quería comentar algo. Disculpe que se puso buena la conversación. Dale. Yo no soy abogado, yo no soy abogado. Pero quería comentar algo respecto a los 3 ejemplos que se relacionan con el modelo de negocio porque me ayuda a entenderlo y a verlo. El primero, como dimos el ejemplo de la moda, obviamente es B2C, hablamos de las personas, los consumidores, ¿cierto? En el segundo, el primer ejemplo, cuando hablamos de estas empresas que crecen, tal vez era el B2B, porque estas deudas que tengo a corto plazo, las deudas con mis proveedores, etcétera, y lo que dijo Alejandro va al B2G, ¿cierto? El government, el del Estado. Entonces, me imagino que el modelo de negocio obviamente determina el universo de riesgos al cual entro yo con un nuevo proyecto o con mi empresa en funcionamiento, ¿cierto? Así que bueno, eso lo comento porque se me ocurrió. Y ahí vamos, compañeros, los que estaban en el grupo, con el personal, económico. Está muy bien lo que trae. Efectivamente, en el fondo son 3, el modelo de negocio de alguna forma sí tiene sincronía con los riesgos y con el mercado, ¿no es cierto? B2C, B2B o B2G, y efectivamente eso hay que verlo cuando hacemos el análisis estratégico. Y ustedes están en eso y lo tienen que hacer en su proyecto de negocio. ¿Okay? Muy bueno, vamos. Ya. No, profe, nosotros estuvimos revisando riesgos operacionales también, ¿cierto? Que son problemas básicos que pueden detener la operación, o sea, desde básico que más complejo. Y entre ellos tenemos, por ejemplo, los conflictos sindicales que pueden haber dentro de una empresa, la falta de capacitación de las personas, los accidentes laborales. Usted sabe que los accidentes laborales, sobre todo en los mundos mineros, la seguridad es un tema. Ahí yo me voy al mundo que conozco. Que por supuesto desde la detención de la faena hasta multas considerables, también que se rompa la cadena logística, ¿cierto? El abastecimiento, todas esas situaciones que pueden generar un riesgo operacional bastante grave para las empresas. Efectivamente, muy bueno. En algunas industrias, la minería es una de ellas, la aviación es otra. Efectivamente, el tema de la seguridad es un valor inclusive, es cultural. Así es, o sea, es una cultura. Es una cultura, es cultural y así se tiene que gestionar.
Por lo tanto, yo tengo que revisar el proyecto y ver eso, lo tengo que ver plasmado de alguna forma en el proyecto y a lo menos tengo que tener en claro eso. Como tú dices, cuando hay un accidente grave en una faena, se para la planta, se para la faena, hay todo un tema, inclusive en empresas globales le pega al valor de la acción, cuando son cosas, ¿cómo se llama?, con magnitudes más grandes. Entonces, hay un tema ahí importante. Y en lo sindical, para ponerlo en contexto, efectivamente es parte de lo que nosotros tenemos que gestionar. Porque ¿cómo se llama?, la herramienta sindical está presente en la gestión empresarial y es loable que la relación de la organización con los sindicatos tiene que ser una relación de valor. Y eso tenemos que gestionarlo. La TAM tuvo un problema hace un año y medio atrás, más o menos, aprox, tal vez menos inclusive, con los pilotos. No sé si recuerdan. El año pasado fue. El año pasado, creo que. El año pasado fue, sí, el año pasado, y bajaron operaciones. Entonces, imagínense lo que conlleva eso, ¿no? Un avión renta en el aire, no en tierra. ¿Ok? Vamos, perfecto. ¿Riesgo económico? Yo sigo un poco, profesor. Los riesgos económicos definimos aumento generalizado a precio y la inflación básicamente tiene que ver con eso. Cuando los mercados están demasiado volátiles, y este es el caso que ocurre, por ejemplo, hoy día en Chile, producto de, ¿no es cierto?, del incremento desmedido de los combustibles, genera, ¿no es cierto?, un incremento, o sea, un problema complejo desde el punto de vista, ¿no es cierto?, económico y pone en riesgo la sanidad de la compañía. Esto también se da mucho en las empresas en Argentina, me tocó verlo cuando hicimos un proyecto para Argentina y no calculamos el riesgo, ¿no es cierto?, lo que significaba el cambio de precio, o sea, el cambio de la volatilidad del mercado, y hoy día, por ejemplo, partimos con un proyecto que costaba N y terminamos valiendo el doble, y después, cuando teníamos que transformarlo en ingresos, cuando lo transformábamos en dólares, producto de la caída del dólar internamente en Argentina, terminábamos obteniendo la mitad de los ingresos. Entonces finalmente el proyecto fue un desastre porque no calculamos la volatilidad del mercado y la sobreinflación que generó el mercado argentino. Así que y la hiperinflación la hiperinflación, sí, efectivamente que en Argentina ha sido un dolor de cabeza. Técnicamente no la pueden controlar por diferentes causas, la verdad. Me parece bien el riesgo económico. Sí, la inflación es un riesgo bastante alto y nos pega las magnitudes de los ingresos y por lo tanto de la valoración del proyecto. Y algo, profesor, algo que, por ejemplo, hoy día en las empresas en Chile hay que tomarlo muy en cuenta porque hasta hace, no sé, antes de la pandemia, nuestros mercados eran súper estables. Tuvimos 20 años de estabilidad económica y política, y hoy día finalmente lo que nos encontramos es con mucha volatilidad, igual que el resto de Latinoamérica. Entonces, hay que considerarlo, o sea, de forma importante, sobre todo cuando uno tiene que importar productos o vender, ¿no es cierto?, en moneda extranjera, o de alguna manera tener insumos o costos de materia prima que efectivamente pueden ser parte importante del costo total del producto. Sí, efectivamente, esto es producto también de que somos como tú dices, tuvimos 20 años de mucha estabilidad económica y siendo un país muy pequeño y tomadores de precios. Una economía absolutamente tomadora de precios, por lo tanto, esta volatilidad que tú señalas es sin duda un factor de amenaza de los mercados, por tanto de los proyectos en general. Y claro, y efectivamente en los últimos años ha venido esta inestabilidad, que nos pega por todos lados, nos pega desde el punto de vista económico y nos pega en la inversión, nos pega en el crecimiento y en los factores macroeconómicos principales. Es un buen punto. Me interesa esta visión que estamos trayendo a la clase. Súper. Muchas gracias. ¿Riesgos temporales? José Luis le toca. Vamos, José Luis. ¿Aló, se escucha? ¿Sí? Sí, sí. ¿Aló, me escuchan?
Perfecto. Bueno, Sí. como sale la presentación ahí, bueno, los riesgos temporales, principalmente, y como dice la definición, los tiempos calculados al inicio del proyecto, el retraso en patentes, los permisos de edificación, restricción de obras, o dicho en simple, es la demora, que el riesgo de demora que tiene al iniciar un proyecto, un proyecto mal calculado o algo por el estilo. Por ejemplo, si el mismo, que están hablando de la pandemia, lo que pasó con las construcciones, el término de construcción con edificios en la época de la pandemia, que no se previó, obviamente, nadie podía prever el tema de la pandemia en sí, y hubo un retraso en muchos permisos, en construcción, en materiales, etc. En las mismas patentes también, direcciones de obra y lo demás. Perfecto, súper. Se entiende muy bien, en el fondo está muy buena la definición, tiempos no calculados al inicio del proyecto y que efectivamente pueden tener variadas causas para retrasarnos el proyecto. Y lo que tenemos que entender desde el punto de vista de la evaluación es que ese retraso tiene un costo. Hay un retraso en los ingresos, tiene costos asociados, por lo tanto, ¿cómo se llama? El resultado del proyecto y la evaluación del proyecto varía. Y en general debería variar hacia deteriorar los resultados, producto de mayores costos, producto de una mayor temporalidad. ¿Se entiende? Súper. Muchas gracias. ¿Ustedes eran en el grupo Claro, 4? involucra también otros riesgos. Perdón, ¿involucra otros riesgos? No, lo que mencionaba, que involucra adicionalmente otros riesgos también, traen otros riesgos asociados, como mencionaba usted, los mismos riesgos económicos o financieros que puedan venir, en el mismo caso de que hablamos de la pandemia. Exacto, eso es. Grupo 4, muchas gracias, Grupo 3, los felicito. Muy bien hecho la infografía o el cuadro, así que los felicito, muy claro, además muy claras las precisiones. Muchas gracias. Muy buen trabajo. Gracias, profe. Grupo 4. Hola, profe, por acá, con Yanis y Felipe. ¿Ya? Profesor, nosotros hicimos los riesgos basados en nuestra experiencia en las empresas que trabajamos. Así que el riesgo comercial como más importante dentro de lo que es las empresas, hemos visto para nosotros que es la pérdida tanto de clientes y proveedores por no pago, en el caso de los proveedores por un tema de flujo de caja. Si, por ejemplo, a los proveedores, como le había comentado anteriormente, no se les paga, no sé, a 30, 60 días, se les paga un mes después, incurren en el riesgo de que se pierda este proveedor porque no se le han pagado en la fecha, por más que a lo mejor sea un proveedor que ya lleve años con la compañía y de igual forma no va a querer seguir trabajando con una compañía, aunque sea reconocida, si no se paga a tiempo sus facturas. Y con relación a los clientes, aunque estén fidelizados, también se pueden ir de la empresa, porque si no cumplen con sus pedidos o sus requerimientos, y estos se van atrasando, también eso influye demasiado y el cliente prefiere irse a la competencia, lo que le está ofreciendo a lo mejor una mayor rapidez en ese caso, en el momento de que realicen a lo mejor alguna nota de venta, algún pedido que necesitan más urgente, y por un tema externo esto no se puede realizar. Eso para nosotros sería como, con la experiencia de nuestra empresa, un riesgo comercial. Perfecto, ok. Ya, con respecto... Financiero? Sí, dígame. ¿Me iba a decir algo? No, ¿riesgo financiero? Sí, riesgos financieros. Nosotros tenemos, analizamos también a global lo que es la falta de liquidez, no poder cumplir con nuestras obligaciones básicas de la empresa, lo que habíamos comentado anteriormente, que era el pago de las remuneraciones, el pago de los proveedores, de los honorarios, que se llega como al cierre de mes y el flujo de caja no está disponible para cumplir las obligaciones financieras básicas. Ese sería nuestro riesgo financiero, es la falta de liquidez. Con respecto a nuestras empresas, tanto las que hablamos con los chicos.
Paulina, lo importante es entender que cuando hablamos de falta de liquidez, no es solo para cumplir con las obligaciones básicas. Ah, Es claro, para también, cumplir sí. obligaciones. ¿Ah? Ya. Eso es importante y lo aclaro para todo el curso. Nosotros tenemos que tener lo que siempre digo yo, el proyecto paga el proyecto. Tenemos que tener la capacidad de generar los recursos con el proyecto para que se paguen los costos del proyecto. Y además generar, ¿cómo se llama? Utilidad que me dé una magnitud tal que me genere rentabilidad. ¿Se fija? O sea, eso es importante aclararlo. ¿Ya? Pero está perfecto Ya, lo que usted trae. sí, súper. Riesgo Un buen punto, así que lo vamos a tener muy presente y en consideración, profe. Con respecto a los riesgos operacionales, también analizamos el caso, bueno, la empresa donde trabajo, que si bien puede ser, nosotros nos fuimos como al tema logístico, abastecimiento, que un riesgo operacional para la empresa, por ejemplo, en la que trabajo, que es de paneles solares, puede ser el retraso de la gestión de pedidos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, X panel solar se tenía que importar mañana y no va a llegar mañana, sino que va a llegar en 3 semanas. El cliente está preguntando, está solicitando su pedido y no se puede despachar porque no han llegado a aduana. Entonces, un riesgo operacional sería eso, no tener como los equipos a tiempo y la cadena de suministro, todo se va retrasando y es algo que una cosa va atrasando a todo lo que es el proceso en general. Perfecto. Ok, sí, tiene que ver justamente con la cadena de poder tener en este caso los insumos para poder dar sus servicios o vender el producto que ustedes venden. ¿Se fija? Efectivamente, y hay varios acápites como la capacitación del personal, una serie de otras cosas que me pueden parar la operación. Pero ese que usted trae está perfecto, porque efectivamente no tener el insumo disponible para poder dar el servicio o vender el producto, dependiendo del negocio, el modelo, efectivamente no me permite operar. ¿Se fija? Sí, está bien, muy bien. ¿Riesgo económico? El riesgo económico, igual hablamos un poco como lo que hablaban nuestros compañeros, que en realidad es un riesgo que sufre a raíz de la economía cuando cambia, a través de, no sé, la inflación, la crisis que está pasando ahora por el tema de la guerra y el tema también de las vecinas, el desempleo, también por, no sé, también consumo. No lo llevamos como un ejemplo en específico, sino que generalizamos, pero en realidad es como lo que está pasando ahora actualmente. Y lo que también, como les decía, que han conversado también y han hablado los compañeros. Perfecto, se entiende. Ok. ¿Y el riesgo finalmente, riesgo temporal, Paulina? Sí, riesgo temporal nos quedó muy claro que en realidad es cuando nuestro proyecto cambia de tiempo, si bien a lo mejor fue pactado a 12 meses y van 15 y este proyecto no es viable, o sea, no se atrasó, esto quiere decir que el flujo de caja va a asumir esos costos, no va a tener lo planificado que, no sé, un ejemplo fueron 100.000 pesos, sino que van a ser 150 por estos 3 meses que tenemos de retraso. Y estos retrasos pueden ser por muchas causas, pueden ser por un tema logístico, por materiales, por obra, por permisos, por alguna importación, como lo conversábamos también. Entonces, es como multifactorial por qué se puede atrasar este proyecto. Súper, muchas gracias, Paulina. Me parece muy bien lo último que dice usted, multifactorial. Efectivamente, pueden ser multifactores los que me afecten en el riesgo temporal. Muy bueno lo que trae. Así que felicitaciones. Felicitaciones al grupo 4 por el trabajo, muy bueno. Felicitaciones al curso, me pareció un muy buen trabajo. Se ve que hubo harto debate y preparación y todo, así que muchas gracias. Para ir terminando, nos quedan solo 6 minutos, pero les quiero mostrar algo antes que nos vayamos. Que es lo siguiente. Ahí lo que estoy mostrando es ¿cómo se llama? Es un proyecto
Estoy mostrando este proyecto también porque ustedes están en la instancia de defender la tesis, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a ver estos acápites que fuimos viendo. Entonces, vamos a, ¿cómo se llama? Denme un segundo. Vamos a ver aquí algunas cosillas que me interesa que puedan ver. Aquí tenemos, como ustedes se pueden dar cuenta, el índice de contenido, la oportunidad de negocio, proyecto, análisis de la industria, competidor y cliente, donde se abre este aspecto que tiene que ver con el análisis estratégico, descripción de la empresa y propuesta de valor, todo lo que está acá, el plan de marketing, flujo de operaciones, el equipo del proyecto, equipo gestor, estructura organizacional, incentivo, compensaciones. Aquí está el flujo de las operaciones, por eso es tan importante el temporal, estrategia, alcance, tamaño, plan de desarrollo, implementación, dotación, etcétera, ¿no es cierto? En la parte de marketing está todo lo que ustedes ya me imagino que han visto en otros ramos y están viendo hoy día en el integrador, ¿ok? Propuesta de valor, etcétera. Pero vamos a lo financiero. Supuestos financieros, estimación de ingresos, estimación de costo y gasto, plan de inversión inicial y futuro, ¿no es cierto? Capital de trabajo, proyección del estado de resultado, flujo caja proyectado, balance proyectado, evaluación financiera del proyecto, proyecto puro, sin deuda, el VANTIR, Payback, ROI, riesgos críticos, propuesta de inversionista, conclusiones, etc. Índice de tablas, matriz brío, recurso de capacidad, todas las tablas que están dentro de este proyecto, ¿no es cierto? Aquí está la matriz de riesgo, en la página 68, estructura de costo, matriz de responsabilidad social empresarial, descripción de los cargos de la empresa y la ilustración de todo lo que está en los procesos que se están viendo, como Porter, Canvas, posicionamiento, el proceso de reciclaje, cadena de valor, proceso de venta, los envases, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ir acá, bien rápido, pero me interesa que lo vean. En el plan financiero, desde la página 50 en adelante, plan financiero, entonces ahí explica que este capítulo contiene la evaluación financiera del proyecto y buscar consistencia al plan y sustentabilidad respecto a los objetivos y estrategias planteados. Aquí vienen los supuestos financieros, que viene una tabla, ¿no es cierto?, para entender los puntos 7 y 7.2, y aquí se explica los supuestos financieros que tiene la evaluación de cómo se hacen los cálculos. Luego viene el detalle de precio y cantidad recolectada de este proyecto, estimaciones de ingresos, ¿ok? Después viene las estimaciones de costos y gastos, con un resumen, esto es un resumen. Vienen las tablas de incentivos para el personal de este proyecto, detalle de gastos de administración, costos de importación de máquinas y envases, por ejemplo, el plan de inversión inicial y futuro, ¿ok? Acá habla de los montos de la inversión, y después viene el capital de trabajo. Y aquí se calcula el capital de trabajo, ¿no es cierto? Este es un proyecto, lo muestro porque es un proyecto pequeño, pero que tiene relación a las herramientas para que tengan una idea más o menos de qué se trata, cómo se genera el documento. Después vienen los proyectos de estados de resultados, ¿no es cierto? Proyectados, por supuesto. El proyecto con flujo caja a 5 años, ¿ok? Este es con el cierre de la empresa, por lo tanto se calcula los valores de liquidación de los activos, que lo vamos a ver en clase. Después viene el proyecto con flujo infinito, ¿no es cierto? Aquí está. Después viene el balance proyectado y la evaluación financiera del proyecto, el punto de equilibrio, cálculo tasa de descuento, el BAN. Aquí vienen los ratios, ¿ok? Por año, para ver cómo se mueve el proyecto. Y los análisis de sensibilidad, ¿ok? Aquí está el flujo caja del inversionista. Y aquí está la matriz de riesgo, donde tenemos el tipo de riesgo en esta columna izquierda, la descripción de los riesgos en la columna del centro y la mitigación de los riesgos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que
¿Qué es lo que podemos hacer desde el punto de vista del proyecto? Por ejemplo, cambio de conducta en el tipo de riesgo, descripción del riesgo, no lograr crear el hábito de reciclaje de aceite comestible es crítico, ya que ese cambio de conducta parte del modelo de negocio. Y la mitigación, se creará un plan de comunicación y enseñanza para las familias con acciones comunicadas en redes sociales, con un sistema de control para medir impactos y resultados como nuevas acciones de ajustes dinámicos con el plan. Entonces, por eso es tan importante entender los riesgos, tipificarlos, describirlos y mitigarlos. O proponer desde el evaluador que estos riesgos estén dentro de una matriz. La propuesta del inversionista, ¿cierto? Las conclusiones, etc. ¿Ok? Les muestro esto para que tengan un alcance sobre lo que conlleva la evaluación de un proyecto. Y estamos a las 21:11. Vamos a ver la próxima semana ya, por eso les pido que lean el documento que está en plataforma. Denme un segundito muy cortito. El documento que está en plataforma, que tiene que ver con ya entrando a calcular y entender la dinámica de los KPI. De 2 KPI, lo más importante por el minuto. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a construir y vamos a empezar ya a trabajar tiene que ver con el flujo de caja. ¿Qué es lo que es el flujo de caja? Es una representación cuantitativa, numérica, de la operación del proyecto, donde vamos a gestionar el flujo operativo, ¿no es cierto?, y el año de puesta en marcha. Y lo que vamos a hacer, en términos generales, es estas actividades, llevarlas a la contabilización de los hechos económicos o de los ingresos y egresos que tienen como flujo. Por ejemplo, trámites legales y contables, constitución de la empresa, obtención de RUT, inicio de actividad, etc. Desarrollo de web, creación de marca, estudios de mercado, por ejemplo, investigación sobre la demanda y precios, publicidad inicial, lanzamiento, etcétera, adquisición de vehículos, compra de equipos técnicos y oficinas, selección y contratación de personal, gestionar gastos de combustible, movilización, usar una plataforma de información, publicidad mensual, arriendo de un local, etcétera. Y esos hechos económicos los vamos a plasmar y los vamos a llevar al flujo. Ahí vamos a trabajar en eso, vamos a aprender cómo hacerlo, cómo se calculan y vamos a ir gestionando. Hay varios tipos de flujo, pero este flujo, por ejemplo, acá tenemos el total de ingresos, solo para que tengan, esto es una introducción, total de ingresos, ¿no es cierto?, del año 1, puesta en marcha, etcétera. Después tenemos, con esto definimos la inversión y los agrupamos. Después tenemos todo lo que tiene que ver con la operación, los operacionales, que los vamos agrupando, y después tenemos los financieros. ¿Se fijan? ¿Ok? Y con esto después trabajamos para poder hacer el cálculo de los KPI y vamos a ir entrando. Entonces es importante que ustedes puedan revisar, con esto termino, que ustedes puedan revisar el documento este fin de semana largo, leerlo y lo vamos a comentar y vamos a empezar a trabajar con el flujo de caja, ya habiendo terminado la parte conceptual de la evaluación. ¿Ok? Me gustaría saber cómo se van hoy día, qué les pareció la clase, qué les pareció todo, etcétera, etcétera. Todo bien, profe. Creo que la actividad fue muy buena. Aprendimos harto compartiendo con los colegas. Sí, eso, se hace entretenido, se pasa más rápido, porque a veces, claro, no es que usted sea como malo haciendo la clase, sino que a veces se forma como medio tedioso escuchar a alguien mucho tiempo. Y creo que también es una forma como de entender mejor. Así que súper bien. Gracias, Camila. Muchas gracias. Qué bueno eso. Profe, por mi parte también, súper clara la clase, muy dinámica con la actividad. Creo que nos fue aclarando bastantes puntos que a lo mejor teníamos dudas. Así que yo por mi parte muy agradecida y de haber trabajado también con los compañeros. Súper. Muchas gracias, Paulina. Qué bueno eso de agradecimiento. ¿Loreto? Sí, profe, gracias. Gracias por esta dinámica. Son bien entretenidas, la verdad. Aprendemos bastante. Nos sirve para debatir entre los mismos compañeros y que todos tenemos diferentes ideas.
en diferentes puntos, así que a mí me gusta este tipo de actividad en clase, la verdad. Y como dicen mis compañeros, se pasan más rápido y nos conocemos más también porque yo no había trabajado con Beatriz y Camila, así que no, súper bien. Qué bueno. Me alegro mucho, Loreto. Me alegro por el curso. Gracias por la retroalimentación. Yo también me voy muy contento porque estuvo muy bueno el debate, lo que trajeron a la sala y todo. Así que les deseo un buen este fin de semana largo, los que pueden descansar. Y nos vemos el próximo martes. Y les pido sí que lean el documento para que podamos ir avanzando. ¿Les parece? Muchas gracias. Cuídense. Y les vaya Muchas bien. gracias. A todos. Buen fin a todos. Gracias, chao, chao. Muchas Profesor. gracias. ¿Sí? Profesor. José Luis. Mario ¿Sí? Astorga. ¿Le puedo quitar Mario, un minuto? pues. Sí, por supuesto. ¿Es privado me quería o disculpar. ¿Ah? No, aquí vamos a quedar solo, me imagino. Pero sí, sí. Si quieres, esperemos. No, me quería disculpar porque en partida el ingreso a la clase y se me cortó la luz y me volví a conectar como a las 8:15 cuando llegó. No participé en los grupos, creo haber entendido bien la dinámica y igual lo hice, el ejercicio. No sé si le puedo quitar un minuto para comentar. Sí, dale. No, dale. ¿Sí? Sí. Muchas se lo agradezco. Lo que pasa es que tiene que ver esto con un emprendimiento familiar, más bien mi señora, y eso lo ocupé como ejemplo para medir los riesgos. Y estoy aprovechando la oportunidad del curso de evaluación de proyectos justamente para darle una segunda mirada al negocio de ella. Ella es constructora civil y ha trabajado todo el tiempo en hormigones. Y en la venta de hormigones, hace ya el año pasado se independizó con una persona que maneja bien la operación y ella la parte comercial y los clientes, que es hoy día el capital más importante de esta empresa. Es una empresa que ha partido desde las ganas, desde el compromiso y sobre todo desde la experiencia, pero no con una mirada ingenieril. Entonces lo que hacen ellos, este modelo de negocio, es una reventa de hormigón. Por lo tanto, es súper sensible como tenían los clientes, ¿verdad? Pero están enfocados en un mercado, y ahí ha sido un poquito el modelo del éxito dentro de esta experiencia, a clientes que tal vez no les interesa la hormigonera llegar, porque el costo de la operación es más grande, y ellos lo pueden tomar con la operación más chiquitito. Por lo tanto, yo lo veo como una externalización de la venta de este mercado chico. Pero por otro lado, es súper sensible, entonces, perdón, un paso más para atrás. Y en esta mirada es la que nosotros, por mi parte, le quiero ayudar con una mirada más ingenieril y por eso quiero aprovechar esta instancia. Porque está dentro de un mercado, como decía recién, súper sensible, que en la práctica tiene que ver mucho con el volumen, porque como ingreso vende harto, pero el margen es re poco, po. De hecho, son 5 personas dentro de la empresa, ella, el socio, un contador y una vendedora, partieron la operación en mayo del año pasado, y al cierre del año pasado vendieron 600 millones de pesos. Pero el margen, mal margen. Por lo tanto, cuando yo hago el modelo del negocio y hago una descripción de su empresa y el tamaño de la operación y enfocado al ejercicio que estamos mirando respecto a los riesgos, desde el punto de vista comercial, y ahí el ejemplo lo de la clase, entendiendo esta mirada de este modelo de negocio, desde mi punto de vista, el riesgo comercial tiene que ver con que hay muchos competidores, muchas personas hoy día aplicando el mismo modelo, que eventualmente son también trabajadores de la hormigonera y que descubrieron este nicho y por lo tanto, al haber tanto competidor comercial, ¿cierto? Hay una guerra de precios. Por lo tanto, el margen también cae más malo. ¿Sí? ¿Cuál es el riesgo comercial financiero? ¿Cuál es el riesgo comercial? El riesgo comercial es el margen. El margen por los precios, porque como hay mucho competidor, cada uno ofrece precios más bajos, con descuentos más agresivos.
Mario, ¿cuál es el riesgo comercial? Que puede perder clientes, po. El riesgo comercial tiene que ver con que el mercado es un mercado muy, muy competitivo. Sí. Entonces, el riesgo es que el mercado es muy competitivo, es una amenaza. Por lo tanto, porque me va a hacer una guerra de precios y eso va a hacer que mi margen caiga. Entonces, lo que yo tengo que hacer desde el punto de vista de modelo de negocio, tengo que generar una propuesta de valor hacia, por servicio, por entrega, por alguna parte, para poder apalear ese riesgo comercial que tenga que ver con anicharme. ¿Por qué? Porque usted lo dijo muy bien, y corríjame si estoy equivocado, por favor. Usted dijo, me da la impresión que lo que ella vende, ustedes venden en este modelo, es un commodity para otros. Claro. Por lo tanto, yo tengo que generar valor en mi proceso de servicio para que me elijan a mí y no me afecten directamente el precio, sino pueda agregar algo de valor que me permita tener un precio un poco más alto para poder tener un margen mayor. ¿Se fija? Ahí está el tema. Entonces, tengo que generar una propuesta de valor que sea interesante. Y a veces hay cosas, hay que entender muy bien el proceso de compra y el proceso operacional del cliente. ¿Por qué? Porque a veces el hecho de poder llegar antes con el hormigón le genera en el proceso operacional a quien construye rebajas de temas, de multas, de costos, de una serie de cosas. ¿Se fija o no? Ahí es donde está el tema. ¿Ya? Exactamente, Okay. muchas veces estás con los moldajes hechos y el camión se retrasa a la planta y estás pagando la extraordinaria por el retraso, o al revés, de repente no están los moldajes hechos y el hormigón dentro del trompo tiene un tiempo limitado y no están listos, tienen que botarlo. Entonces la coordinación sí. Eso no lo sabía. Mire, desde el punto ¿financiero? Desde el punto financiero, como bueno, finalmente está todo concatenado, ¿verdad? Tiene que ver con el aumento de costos por problemas de liquidez, o sea, sube el precio del hormigón y el margen disminuye. La liquidez de la empresa es afectada. Exacto, muy bien, porque el fondo, al tener un menor margen, voy a ser menos líquido, por lo tanto no voy a poder cumplir con mi compromiso financiero. ¿Se entiende? Exactamente, sí. Exacto, sí. Desde el punto de vista operacional, los retrasos y el impacto que en la operación, ¿verdad? ¿Cómo? Perdón, me perdí ahí. El riesgo operacional es lo que justo comentábamos, que tiene que ver con los retrasos, con el impacto de los retrasos en los pedidos. No necesariamente a ver, lo operacional hay que entenderlo sistémico, que es aquello que me afecta para operar. No necesariamente con retraso, eso es lo que me quiero ver. ¿Se fija? El temporal es retraso, pero lo operacional no necesariamente es retraso. Tomé mal el pedido, mandé un hormigón erróneo porque tomé mal el pedido y mandé un hormigón que no correspondía. Por ejemplo, que sí, podría ser, a ver, más que eso, porque en el fondo lo que le quiero mostrar es que, por ejemplo, no le llega a la gente a trabajar por la razón, por ejemplo, en el estallido social. Usted no podía seguir operando. Por lo tanto, ¿se fija o no? No sé, lo que le pasa a usted, pues, se cae la luz de su empresa. Y se cae la luz, estamos hablando de una caída importante. Pues. ¿Se fija o no? Entonces no puede operar. El otro día estaban en una cadena de ferreterías de un cliente que nosotros hacemos aquí la asesoría y se le cayó internet y me va a creer que no tenía dos sistemas de internet, tenía uno solo. Y una empresa que factura al año cerca de 500 millones. No es gran empresa, pero tampoco es pequeña. ¿Y cuánto cuesta tener dos proveedores de internet? No, es marginal. Esos son de repente, claro, los ahorros mal entendidos. Por eso le digo, es marginal
Entonces uno dice, Sí. bueno, ¿cómo no se dan cuenta de eso? Y yo estaba ahí y estuvieron más o menos 1 hora y media que no podían hacer factura, podían vender con unos posts de Mercado Libre, pero no podían hacer factura. Y en esa ferretería, el 37% de los ingresos es de personas que hacen trabajos de remodelación o de restauración, son maestros, pero con empresas. Todo es con factura. Ujú. ¿Se fijan, no? No, sí, por eso Sí. le digo, ahí tenemos un operacional, por ejemplo. ¿Económico? Entendido, perfecto, muchas gracias. ¿Económico? Este es como el principal, ¿ah? Como desde el punto de vista de la cadena del modelo del negocio, porque tiene que ver, a mi juicio, con la actividad económica. O sea, cada vez que se contrae la economía, lo primero que se repercute es la construcción. Ahí se notan claramente cómo se activa la construcción. Ahí es como siento yo y por lo que veo, con el ejemplo de este emprendimiento de mi señora, cambió el gobierno y inmediatamente se activó un poco el mercado. Así es, po. Sí, po. De hecho, perdón que lo interrumpa, pero se dice que la construcción es uno de los principales termómetros de la economía. Exactamente. Eso, así que Así súper. es, ¿Y así es. temporal? Lo que finalmente corregimos, ¿verdad? Que tiene que ver con la entrega, la forma y los horarios, que el tema de los reclamos, las demoras. Más que el horario, es cumplir con los plazos del proyecto. Porque si el proyecto se traslada temporalmente y se alarga por retraso del tipo que sea, le va a pegar el flujo caja y me va a pegar en la evaluación del proyecto. Eso es. ¿Vale? Perfecto. Súper. Muchas gracias, profesor, por su tiempo. No se preocupe, estamos para eso, no se preocupe. La idea es que quede claro y todo, y gracias por su explicación y todo, ¿vale? Lo voy a, de hecho, déjenme un segundo. Gracias. Yo tomo la lista con mi teléfono, saco fotografías más rápido, Sí. más fácil también. Yo creo que ni siquiera estoy en la lista, profesor. Lo voy a Porque revisar. A ver, me eché la semana anterior. Mario Esteban Astorga, déjeme verlo al tiro. Yo digo que sí, porque había más alumnos ahora. Mario, sí está. Mario Esteban Astorga, veas. Perfecto. ¿Correcto? Sí, que la semana pasada no estaba. No, ya, ahora está. Aquí Ya. lo estoy viendo. Muy amable, profesor. Y de hecho, Buenas noches. Gracias por el tiempo. Me subió a 27 los alumnos, así que estamos bien. Súper. Gracias, Mario. Cuídese. Un abrazo. Que esté muy Buenas bien. noches. Gracias. Buen fin de semana. Gracias igual. Revise lo de la plataforma. Gracias.